quizás hayan oído hablar de The Untamed, que es como el fenómeno en internet. Obviamente ya va a depender de los fandoms y rincones del internet que frecuentan. Pero el hecho es que The Untamed ha producido un cambio en la estructura del fandom y ha hecho que, además de que haya mucha gente obsesionada con lo japonés, ahora los romances chinos gay son the rage. Pero The Untamed, a pesar de que tiene un ship muy gay, no tiene una pareja gay canon. Pero el libro en el cual se basa, sí. Les he traído grandes reseñas de obras de fantasía y de ciencia ficción que son consideradas como un clásico en nuestra literatura. Y ahora corresponde traerles un clásico del BL chino, porque en este canal nos enorgullecemos de leer diverso. El libro del que les voy a hablar hoy día se llama Mo Dao Sushi, también conocida en Occidente como Grandmaster of Demonic Cultivation, que fue escrita por Mo Xiang Tongshu y fue serializada en un sitio web que se llama Jinjiang Wenxie Cheng. Mi disculpa a la gente que sepa mandarín y entienda lo horrible que está sonando mi chino. Pero como les decía, esta es una novela que fue publicada en internet, en una página en la que se publican diversas obras de BL o Boy Love, también conocido como yaoi, etcétera, etcétera. Es decir, historias en las que existe romance homosexual entre dos hombres. Bueno, y se preguntarán cómo llegué yo a esto, porque la verdad es que a pesar de que mucho fanfiction en mi vida y toda la cosa, y vi mucho anime en mi adolescencia, todavía veo un poco, pero nunca me he introducido en el mundo del yaoi, ni en cuanto a la animación, ni en cuanto al manga. Entonces, ¿cómo mierda llegaste aquí, Laura? Todo es gracias a uno de ustedes, una personilla, Sambel18, a quien le debo mi alma, que en un comentario de un video que hice, creo que sobre la diversidad, me dejó esta recomendación. Y me llamó la atención, empecé a averiguar, vi que estaba como gratis y toda la cosa, y empecé a buscar reseñas en Goodreads, y fue como, esto igual sería interesante. ¿Y qué fueron esas cosas que me llamaron la atención? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. ¿De qué mierda se trata Grandmaster of Demonic Cultivation? Esta es una novela que pertenece al género del xianxia. Mi pronunciación, que les voy a leer más o menos de qué implica. El xianxia se podría considerar alta fantasía china, porque además de la magia y los combates, aparecen seres sobrenaturales, como fantasmas, devoradores de almas, espíritus e incluso dioses y otros seres divinos. Este tipo de narrativas están influenciadas por la mitología china, el taoísmo, el budismo, las artes marciales y la medicina tradicional china. Esto es un tema que se me hizo muy interesante, porque me abrió el mundo a la fantasía china con sus propias convenciones y género y cosas. Yo nunca he sido muy de leer cosas chinas, ni ver películas chinas, ni siquiera las típicas de artes marciales, entonces estoy súper desconectada con eso, y ver la riqueza de géneros y convenciones que hay en el país lo encontré muy, muy interesante. Y en cuanto a la trama en sí, esta sigue a Wei Wuxian. Wei Wuxian era un cultivador, que es esta gente que caza demonios y tiene estos poderes como particulares del xianxia, que murió, fue asesinado porque él se fue por el camino de la cultivación demoníaca, pero al principio del libro vuelve a la vida, se reencarna en un joven X, y por tanto tenemos dos historias paralelas. Por un lado, la de Wei Wuxian volviendo a la vida, reencontrándose con la gente de su pasado, viendo qué hacer con su vida básicamente, y descubriendo un misterio bastante peculiar. Todo esto acompañado de Lan Wangji, quien es como un compañero de su juventud con el que tenía una relación media complicada, pero que cuando vuelve así como que pesca a Wei Wuxian y no lo suelta, y es como, amigo, tú te quedas conmigo y vamos a ver qué está pasando. Por el otro lado está la trama del pasado, en el que vamos de a poco descubriendo la historia de Wei Wuxian, cómo fue creciendo y cómo era su relación con Lan Wangji antes, así como también vamos viendo qué pasó para hacer que Wei Wuxian se fuera por el camino de la cultivación demoníaca y que lograra que lo mataran. Además del misterio de descubrir qué va a pasar en una trama y descubrir qué pasó en el pasado, tenemos la trama que es la relación entre Wei Wuxian y Lan Wangji, cómo se va desarrollando, cómo van como fomentando un vínculo de compañerismo y de amistad y después de algo más. Es súper curioso como todo el contexto de esta novela, porque fue escrito por una mujer china, es decir, bajo un gobierno altamente represivo y que como que no banca esto de la homosexualidad. Pero al mismo tiempo esta novela ha tenido tal éxito que ha sido adaptada a un donghua, a un manhwa. Tiene una serie en Netflix altamente censurada y sin como la relación homosexual, pero basada en esta novela
altamente gay, pero al mismo tiempo no sabemos quién es esta tipa porque este es su seudónimo y ella tampoco puede vender su novela en China porque está prohibido vender cosas gay. Otra cosa particular de esta novela es que no está traducida oficialmente ni al inglés ni al español. Hay una traducción en inglés muy conocida que yo me empecé a leer y no me gustó porque encontré que estaba mal escrita. Entonces, en vez me leí la traducción en español de una persona llamada Gray Hands, que es el amor de mi vida y mejor traductora de la existencia. En verdad, soy su fan número 1. Entonces, este es un libro al que fácilmente pueden acceder online y que no es ilegal, pero al mismo tiempo como que no es legal, es todo muy extraño. También creo que es importante hacerles ciertas como advertencias del contenido del libro para que decidan si es que lo quieren leer o no, porque es un libro bastante explícito. Tiene harta violencia, tiene menciones de incesto, mutilación, muerte de niños. De repente se usa lenguaje que a una persona como más progre le podría molestar, pero sobre todo esta es una novela que tiene escenas de sexo explícito y muy explícito, muy explícito, y que además tienen consentimiento dudoso. Y todo esto se romantiza. Entonces creo que es importante que si a usted le interesa vaya preparada para estas cosas. Estos son muy al final, pero existen, están avisados. Ya, habiéndoles explicado un poco este contexto, vamos a hablar de qué me pareció a mí, de lo bueno y de lo malo para que vean si es algo que les interesaría leer o no. Voy a ir intercalándoles una cosa buena y una cosa mala porque muchas van relacionadas entre sí y así al final espero se hagan una idea de más o menos qué me pareció. Esta es una historia muy entretenida, muy dinámica, en la que siempre están pasando cosas, hay mucho drama, mucho mamarracheo. En verdad da para mucho fangirling, pero al mismo tiempo es una historia muy larga y que también se distiende en momentos que quizás no debería distenderse. De repente el ritmo es medio extraño porque corta en partes que no debería o subtramas las alarga demasiado. Como esta era una novela que se publicaba de a poquito por la web, se entiende que se produzca esto porque, claro, no es como cuando uno da un manuscrito a una editorial en la que te lo editan y como que hay un proceso detrás en el que se pule un poco la obra. Acá puede que haya habido edición capítulo a capítulo de parte de la autora, pero ella no tuvo una como edición al completo de toda su obra. Y tiene como esos típicos errores de más autor primerizo, lo que no pasaría si es que fuera una novela editada. Entonces se entiende en cuanto al contexto, pero también es entendible que a uno como lector le choque. Otra característica de esto es que es una novela muy china. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es bueno porque es súper interesante como ir conociendo otra cultura y un mundo tan diferente y dinámicas tan diferentes, pero al mismo tiempo, como está escrito por una persona china para chinos, hay de verdad cosas que uno no tiene cómo entender y que chocan mucho. Por ejemplo, yo creo que una de las mayores barreras para la gente que quiere como introducirse en el género es el tema de los nombres. Yo no sé si ustedes sabían, pero los chinos tienen como mínimo 3 nombres. Entonces, por ejemplo, tenemos a Wei Wuxian. Wei Wuxian es el nombre de cortesía que tiene. Su nombre como más personal, por decirlo, es Wei Ying y también se le denomina patriarca Yiling. Después tenemos a Lan Wangji. Lan Wangji es su nombre de cortesía, pero él también tiene un título, que es Han Wangyun, además de su nombre de nacimiento, que es Lan Shan. Y así literalmente con todos los personajes, entonces uno al principio está confundidísimo, porque no solamente es a los personajes principales a los que se les llama por diversos nombres, sino que también a otros personajes X. Entonces puede resultar muy confuso. Por eso rescato tanto la labor de Gray Hands, la traductora que leí yo, que tenía muchos pies de página como explicando qué mierda estaba pasando, qué mierda es tal cosa, o ciertos caracteres que al traducidos pueden tener un significado diferente. En verdad es una experiencia muy distinta a la lectura normal. Entonces, a mí me encantó leer los pies de página y como tener ese diálogo con la traductora en cierto sentido, pero hay gente que le puede sacar de la historia y que puede chocarle mucho y no gustarle. Pero de que aprendí mucho, pero sobre todo me di cuenta de lo poco que sé de China.
Otro punto positivo son los personajes. ¡Uy! Amé demasiado los personajes. Sobre todo a nuestros protagonistas, Wei Wuxian y Lan Wangji, que son personas que de verdad tienen un desarrollo impresionante a lo largo del libro. Son súper complejos, súper distintivos y creo que también son hombres con los que uno puede empatizar mucho. Además de que tiene muchos personajes secundarios muy entrañables y las dinámicas entre ellos son muy entretenidas de leer. Al mismo tiempo, no hay tantos personajes femeninos importantes, sobre todo al principio. Después aparecen algunas pocas y las que aparecen son muy geniales. Pero claro, son como ya más de la segunda mitad del libro y tampoco hay tantas relaciones entre ellas. Esta es una historia en general muy enfocada en hombres, en la que además se incurre bastante en machismo y homofobia, a pesar de ser como una novela gay, que tiene que ver yo creo que mucho con la época en la que el autor está escribiendo, pero también creo que con cosas culturales chinas. Entonces creo que es muy entendible, pero también me parece que hay que tenerlo en cuenta. En verdad este libro es una travesía, te hace sentir todos los sentimientos, te reí, lloráis, te duele el corazón, tiene angst, tiene ridiculeces, tiene de todo. Lo recomiendo mucho porque lo pasé excelente leyéndolo. Agradezco infinito a Sambel18 que me lo haya recomendado y de verdad me encantaría que otra gente lo leyera, sobre todo porque voy a seguir hablando de esta saga, sí, lo siento. Entonces yo creo que les conviene, así como por su propio bien, leer esto para saber de qué estoy hablando en el futuro. A ver, no me voy a volver un canal chino amante de novelas chinas, no, pero estoy súper interesada como en seguir explorando el género. De hecho, si tienen recomendaciones de otras novelas BL chinas, feliz, sobre todo si son como esta Xianxia. También quiero incursionar un poco más en el manga japonés, estoy viendo leerme algún yaoi. Entonces como que creo que uno tiene que expandir sus horizontes. Y no todo es fantasía occidental. Así que esa fue mi reseña. No sé cómo mierda voy a editar esto porque literal... Yo siempre digo como que me siento a escupir ante la cámara, pero este fue otro nivel de verborrea. Espero les haya gustado. Voy a estar esperando sus comentarios. Síganme en Instagram y Goodreads. Y sin más que decir, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Ay, fuck. Chao, chao.